Ser podcast. Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción. Si bebes, no conduzcas. La DGT Porque no puede caminar. Porque alguien circulaba con exceso de velocidad. lleva décadas poniendo en marcha campañas contra la mezcla de alcohol y volante o contra el exceso de velocidad. ¿Crees que por correr un poco con el coche no pasa nada? Puedes hacer daño a gente que ni siquiera conoces. Crónica 24/7. Contra las distracciones, por ejemplo, por el móvil. Si al volante miras el móvil de vez en cuando, solo ves la carretera de vez en cuando. Eva Aguado. O a favor de ponerse el cinturón para reducir daños. Campañas también para proteger a los peatones. En España muere mucha gente atropellada cada año. Mucha más de lo que creemos. Episodio 139. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial analiza los datos y los hábitos y los vicios de nuestra conducción y gracias a ese análisis se puede ver la necesidad de hacer una campaña. Por ejemplo, entre el 2017 y el 2023, en solo 6 años, se ha duplicado el número de conductores fallecidos que tenían restos de psicofármacos en sangre. Esto deja muy claro que conducir empastillado es evidentemente todo un problema. Esa mañana volvía borracha conduciendo. No había dormido y no he vuelto a dormir bien en mi vida. Bueno, a ver, con las pastillas esas te queda sopa. Es verdad. Conductores a toda pastilla. María José nos recibe en su casa. Mi hijo se llamaba Iván. Cuando atropellaron a mi hijo tenía 15 años. Por Adrián del Pozo. Fue el 9 de diciembre del 2016, por la noche. Pues mi hijo estaba en la Plaza Neptuno de Madrid, esperando a que viniese el autobús, porque regresaban de ver la iluminación de Navidad. Regresaba con su padre. Estuvieron paseando por Madrid, cenaron y ya volvían a casa. Y se separó un poquito para ver cuánto tardaba en venir el autobús. Y en ese momento fue atropellado por un vehículo que rompió en la Plaza Neptuno a gran velocidad, 135 kilómetros a la hora, y lanzando a mi hijo a muchísimos metros de distancia y dejándolo tirado en el asfalto con múltiples lesiones. A mí me llamó por teléfono el papá de Iván, justo después de haberlo atropellado, cuando lo estaba atendiendo el SAMUR, y yo tenía que asumir que me estaba diciendo que mi hijo había sido atropellado y que no iba a salir adelante, que tenía lesiones muy graves. Y yo estaba a 625 kilómetros de distancia de mi hijo y sin capacidad para poder tomar decisiones ni nada. Bueno, yo pregunté, ¿pero está muerto mi hijo? Y no me contestaron. Y escuché el silencio y me estaban diciendo que no iba a salir adelante. Iván estuvo 9 días ingresado en la UCI. Hasta que finalmente el 20 de diciembre, viendo que no había ningún tipo de respuesta cerebral, teníamos que desconectarle de la respiración asistida Eso fue un momento muy duro también. Tener que firmar, no que se muera mi hijo, sino que lo han matado, que lo han atropellado y que 9 días después esperábamos el milagro y el milagro nunca se produjo. El hombre que conducía el coche, el hombre que mató a Iván, había consumido cocaína, había consumido alcohol, pero también había consumido tranquimacín, un medicamento contra la ansiedad que da sueño y afecta la conducción. Él se excusaba en que que se los había mandado el psiquiatra, pero se los había mandado el psiquiatra precisamente por sus adicciones. Entonces es como un círculo vicioso, nunca mejor dicho. Como él, cada día en España se toman más de 5 millones de dosis de psicofármacos. Cada día, casi 2.000 millones de pastillas en solo un año. Celso Arango es psiquiatra en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. El que cada vez se prescriban más benzodiazepinas u otros fármacos hace que cuando uno analiza qué fármacos están presentes en la sangre de aquellas personas que han tenido un accidente, pues estos fármacos aparezcan en un número superior, ¿no? La presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, explica lo peligroso que es normalizar el consumo de psicofármacos a la hora de conducir. Por pura lógica, debes de saber que te va a mermar tus facultades, ¿no? En todos los sentidos. Pero, evidentemente, no es lo mismo que la ingesta de alcohol o de drogas, ¿no? A la hora de que la sociedad
lo vea igual. Cuesta más que la gente lo vea como un peligro y realmente lo es. El doctor Arango explica también que todos relacionamos estos medicamentos con el sueño, pero que no es el único peligro. Son fármacos que disminuyen nuestra capacidad de reacción, con lo cual cualquier acción que requiera, ¿no?, de las máximas habilidades cognitivas pues se puede ver mermada. La conducción bajo los efectos de ciertos fármacos se convierte más peligrosa. Y esta sensación no la provocan solo los psicofármacos, los ansiolíticos o antidepresivos, también medicamentos para la alergia o el dolor. Yo me había hecho la vasectomía esa semana. Esta es la historia de José María. Y bueno, pues como me había estado tomando los medicamentos que me había recetado el cirujano que me operó, cogí el coche con mi hijo el mayor y una sobrina mía, cogimos el coche para venir al chalet, íbamos a nadar, íbamos a preparar ahí el cumpleaños de mi hijo el pequeño y no llegamos al chalet. A mitad del camino a mí me entró un mareo, un desvanecimiento y le digo a mi hijo, a mi sobrina, callaros un momento que me lleváis mareado. Y fue decir eso y ya no me dio tiempo ni a frenar, quitar el pie del acelerador. Mi sobrina, que era un poco más mayor, dice que al dar el volantazo nos ponemos a 2 ruedas en contradirección. Al dar la vuelta de campana se le aplastó el techo y ahí pues me pilló la cabeza y me giró el cuello. José María se quedó en silla de ruedas. Su hijo y su sobrina afortunadamente salieron ilesos. Y nada, pues a partir de ahí pues sigues con vida, pero ya es otra vida, porque tu vida queda rota, destrozada, y no solo la tuya, sino en mi caso la de mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Pues ya nada ha sido igual a lo que era o lo que podría haber sido de no haber tenido el accidente. Ahora tanto José María como María José colaboran con Stop Accidentes. Es una manera de rendir homenaje a mi hijo, que la muerte de mi hijo valga para algo más que para destrozarme a mí la vida, porque eso ya está hecho. Y yo siempre digo que mi lucha, que la muerte de mi hijo valga para que no haya más mamás de Iván. Detrás de los números, historias como la de José María o la de Iván, cicatrices que quedan como huellas en el asfalto y que son imposibles de borrar, aunque se aprenda a vivir con ellas. En un grupo de duelo al que iba me enseñaron que existen lo que se llama las lágrimas blancas y las lágrimas negras. Las lágrimas negras son las que yo derramo cuando pienso en él. Tengo ganas de acariciarle, de besarle, de estar con él. Cuando le echo en falta tanto, que se me pone un nudo en la garganta, que no me deja ni siquiera respirar, que no me deja vivir. Ay, las lágrimas blancas son cuando, pues eso, me acuerdo de alguna vez que me cogía y venga mami, vamos a bailar y derramo lágrimas blancas y pienso que está conmigo de otra manera y acabo esbozando una sonrisa, felicidad. No te voy a decir que sienta, yo no conozco la palabra felicidad, pero sí que esos recuerdos de él me da aliento y me da esa ilusión que he podido disfrutar de él 15 años y no abandonaré hasta el último día de mi vida, no abandonaré esa lucha. Crónica 24/7. Dicen los expertos que los hábitos de consumo no paran de cambiar. La temporada alta de compras ya no es en Navidad, por ejemplo. Empezamos a comprar antes, en otoño, con el Black Friday. Además, aunque nos sigue gustando ir de tiendas, el comercio electrónico crece a un ritmo superior al 30%. Y otro cambio. Los consumidores están más preocupados por la inflación. Algunos también, por no acabar con el planeta con tanta compra. Pero hay cosas que nunca cambian. Me acabo de comprar en rebajas un par de pantalones vaqueros a 50% valía. Exacto. Las rebajas. Nos sigue gustando comprar en rebajas. Este año los españoles han gastado de media 70 euros más que el año pasado en las compras rebajadas de invierno. En total, se han dejado alrededor de 350 euros. Más. Como todos los años, 300, 400, 500 euros, no sé, por ahí. Y tampoco cambian los comercios a la hora de intentar que caigamos en la tentación. También se utiliza el marketing emocional, destacando cómo los productos pueden mejorar la vida del consumidor. Diego Valero es profesor de Economía en el IE, experto en comportamiento financiero. O la utilización de precios psicológicos, ese famoso 9,99 en lugar del 10,
que hace que los descuentos puedan parecer más atractivos. En Crónica 24/7 nos vamos de rebajas. Rebajas en grandes superficies y rebajas en pequeños comercios. He gastado más este año, sí. El año pasado no pude gastar mucho porque no estaba trabajando, pero este año pues ya que puedo un poquito más. Cuando todo el año estamos de rebajas. Por Gillian Ayala. Me espero, ¿no? Digo, bueno, ya lo dejo para las rebajas de Navidad o lo dejo para las rebajas de verano. También es verdad que yo intento comprar en las grandes superficies no por nada, sino porque haciendo números es lo que me sale más rentable. Según los datos de consumo, el cliente español compra más en una gran superficie que en un pequeño comercio. Suele gastar entre 100 y 200 euros de media en las rebajas. Suelo esperar a las rebajas para cambiar ropa, sobre todo cuando ya me queda algo pequeño o está muy desgastado. Dentro de lo posible, si no es algo que me corra mucha prisa, intento esperar a que llegue la época de rebajas. Pero la planificación para esperar a los descuentos ya casi no hace falta. La rueda del consumo ha entrado en una espiral en la que, si te fijas, prácticamente durante todo el año hay alguna rebaja. Black Friday, mitad de temporada, descuentos por el Día de la Madre, el Padre, San Valentín, Navidad, rebajas de enero o rebajas de verano. Bueno, la oleada de rebajas constantes estimula el consumo. Mantienen a los consumidores como en un estado de alerta y de disposición para comprar. Diego Valero es profesor de Economía en el IE, experto en comportamientos financieros, y explica que aunque estemos desbordados de rebajas, los consumidores responden bien, es decir, compran. La percepción de escasez y de urgencia creada por estas rebajas limitadas en el tiempo, pues aumentan el deseo de adquirir productos antes de que se agoten. Pueden también cambiar la mentalidad de los consumidores, haciéndonos sentir que estamos obteniendo un buen trato, y luego de ahí podemos justificar o tratar de justificar al menos nuestras compras impulsivas. Pero este estímulo constante sale a cuentas, es negocio si eres una gran superficie. ¿Pero qué pasa con el pequeño comercio? Vamos, por ejemplo, a una tienda de ropa y complementos. Generalmente el comerciante tiene un dicho: prefiero tener 5.000 euros en el banco que 10.000 colgados en el almacén. Andrés tiene una tienda pequeñita en el centro de Palma. Andros lleva toda la vida dedicándose a esto y con servicios personalizados. Ahora gran parte del negocio lo lleva su hija, Cristina. Nosotros hacemos rebajas al final de cada temporada. Rebajamos las prendas de la temporada en la que estemos. Normalmente a rebajas no quedan modelos con tallas completas. Quedan tallas sueltas. Es diferente a las grandes superficies, que las grandes superficies, al tener de ellos detrás unos fabricantes que fabrican a las órdenes de ellos, pueden pedir en cualquier momento la cantidad que quieren. Nosotros no, porque nosotros hacemos el pedido con un año de antelación. Y después, el Black Friday, pues ¿qué quiere? No ha invadido, y no ha invadido de tal forma y con tanta fuerza que no arrolla. Tenemos que ponernos a su rueda. El pequeño comercio no puede copiar esa estrategia de las grandes superficies de generar necesidad constantemente al consumidor. Para ellos las rebajas son una oportunidad para intentar vender lo que les ha sobrado esa temporada. Aquí entra en juego otra diferencia importante que marca la diferencia en lo que puede hacer una gran superficie durante las rebajas, que el pequeño comercio por lo general no. El porcentaje de descuento. ¿Cuán barata te puede dejar una prenda? Nosotros con nuestro margen comercial no podemos hacer un 70% de descuento, es imposible. Hacemos segundas rebajas dependiendo del género que nos haya quedado. Los clientes que vienen a Andros compran en temporada, ya que saben que si vienen antes tienen más donde elegir. La oferta, por tanto, siempre será mayor en una gran superficie, también el descuento que podrás encontrar, pero depende de lo que busques. El valor añadido no es el mismo en temporada que en rebajas. En una pequeña tienda de ropa, la de tu barrio, con pocas unidades de cada prenda, tendrás más exclusividad. No hay millones de camisas o vestidos iguales. Las rebajas estimulan el gasto y el consumo, eso activa constantemente la economía, pero como todo, los expertos lo que sí recomiendan es analizar bien el gasto y planificar la compra en función de las necesidades, las prioridades y el presupuesto. ¿Hasta qué punto la necesidad es real o te la ha generado ver ese cartel con el 50% de descuento? Crónica 24/7. Vamos a hacer este problema y para ello vamos a empezar haciendo una lectura comprensiva. Y el problema es, si tienes un hijo o una hija en quinto de primaria, por ejemplo, y su profe le ha mandado para hacer en casa sus primeras ecuaciones,
tú como padre o madre, ¿qué haces? ¿Cuántos artículos debe vender? ¿Cuántos artículos debe vender? ¿Qué solución le das al problema? ¿Le controlas el tiempo que debe dedicar a hacer la tarea? ¿Se la explicas si ves que duda? ¿Se la haces porque le está costando y no quieres que se estrese? Yo siempre me pongo. Bueno, algunas veces con matemáticas, que mi padre es profesor de matemáticas y mi madre con inglés o con sociales. Pues es un error. Las familias no deben ni controlar el tiempo, ni explicar, ni por supuesto hacer los deberes de sus hijos. Es contraproducente. Lo dicen los expertos y lo confirma el mayor estudio que se ha hecho nunca sobre el tema. Un estudio elaborado durante 30 años, entre 380.000 participantes, en Estados Unidos, en China, en España. Bueno, tienen que acostumbrar a preguntar en el colegio. Intenté fomentar que trabajara sola, revisar si tenía tarea hecha, pero más bien la he dejado libre. Para que pasarse está mal, pero ¿y si no se puede llegar? En Crónica 24/7 hablamos de qué papel deben jugar las familias cuando sus hijos llegan a casa del cole o del instituto. Todas las tardes. Cuando se equivocan, para que nos lleve mal hecho. Un montón de tiempo, porque trae bastantes deberes. Sola no la puedo dejar, si no, cuando llego a la habitación está jugando a las Barbie. Hombre, no me quedo todo el tiempo, voy, vengo, le echo un vistacillo, le explico algo, después la dejo y así, para que vaya cogiendo hábitos. Tenemos que ponernos con ella, porque si no, no lo hacen, no la tenemos acostumbradas a hacerlo sola. Después de comer hay que estar detrás de ellas para que lo terminen, porque sobre todo una, la otra no, pero una hay que estar porque ella quiere estar jugando todo el día. Lo que pasa es que es verdad que no los terminan en el colegio, entonces a veces hay que estar un poco detrás de ellas. Tal vez a la más pequeña le cueste más lo que es de memorizar. La grande en general todo se le da bien, no hay ningún problema. Los deberes son para los hijos, no para los padres. Por Adela Molina. La escena se repite en miles de casas cada tarde. A ver, ¿qué tienes de deberes? Una cosa de inglés, leer y una ficha de lengua. Padres y sobre todo madres se sientan junto a sus hijos a hacer las tareas escolares. ¿Y de mates no tienes nada? Ah, sí, repasar la tabla de Lucho. Un gesto bien intencionado que sin embargo contradice la evidencia científica. Los padres deberían abstenerse de ayudar a sus hijos en los deberes. José Carlos Núñez es catedrático de Psicología de la Educación en la Universidad de Oviedo, coautor de un macroestudio sobre los deberes escolares en el que se han analizado todos los publicados en los últimos 30 años y que concluye que la ayuda en los deberes de los padres acaba siendo casi siempre contraproducente, más que por la ayuda en sí, por el tipo de ayuda. Si se ve que es positivo que ayuden cuando lo que hacen es atender al desarrollo de las competencias de autonomía de los estudiantes. Lo que no deben hacer es limitarse a controlar, a conductas de control. Control del tiempo, de si están haciendo los deberes, si han terminado de hacerlos, etcétera, etcétera. O incluso de hacerles ellos o explicarles ellos los deberes, ¿no? Fomentar la autonomía es la única opción provechosa para niños y niñas, que aprendan a organizarse el espacio, el tiempo o automotivarse y que lo aprendan pronto. La ayuda de los padres a la autonomía es importante en primaria, no ya después en secundaria o en bachiller, porque precisamente cuando son pequeños es cuando necesitan que les ayudemos a desarrollar esas competencias de aprender por ellos mismos, ¿no? De ser capaces de ser autónomos, ¿no? Y además es lo que queremos. Nosotros queremos que cuando lleguen a la adolescencia o a la preadolescencia sean responsables, sean autónomos, que no necesiten que les digamos lo que tienen que hacer, ni tampoco ellos quieren que se lo digamos. Las familias, sin embargo, suelen caer en la sobreprotección, nos explica Antonio Lavanda, coordinador de Psicología Educativa en el Colegio de Psicólogos de Madrid y orientador en varios centros educativos. Él nos pone un ejemplo de cómo hacer esto de fomentar la autonomía, cómo ayudar sin perjudicar. Mira a ver esto, compruébalo. Yo creo que a lo mejor deberías comprobar esto. No tanto, hombre, ¿no te has dado cuenta que 3 más 2 son 5? Es que pone un 5. Bueno, pues ya le estoy diciendo eso. No se da cuenta del error. El error es parte del aprendizaje. Equivocarse es necesario para poder aprender, insiste, aunque muchas veces nos empeñemos en evitarlo. Si tiene que hacer unas tareas de lengua y no se trae el libro de lengua, pues mira, casi es mejor que dé la cara el niño en el sentido educativo, es decir, no me lo he traído. Bueno, pues tendrá una pequeña consecuencia en el colegio. Pero eso de por WhatsApp mandarme una foto que mi hijo, porque eso al final se acostumbra a que al final la mamá o el papá le están solucionando
las situaciones en las que él tiene o ella tiene esa responsabilidad. Insisto, en función de la edad. Los expertos coinciden en que la solución pasa por estrechar el vínculo entre familias y escuelas y en llevar la ayuda también a los padres. Desde mi punto de vista, lo que haría falta sería formar a los padres para ayudar a sus hijos en la autonomía. La forma en la que padres y madres ayudan a sus hijos en las tareas escolares ha devuelto al primer plano el recurrente debate sobre si los deberes son o no necesarios. El Ministerio de Educación ha llegado a prohibirlos en España hasta en 4 ocasiones, la última en 1984, aunque sin ningún éxito. En 2016, la Confederación de Padres de la Escuela Pública CEAPA convocó una huelga contra las tareas escolares los fines de semana. No es algo contra los docentes. Si los deberes existen es porque la sociedad en su conjunto, familias también, así lo hemos decidido, pero es hora de que todos pasemos a otro modelo. Entonces presentaron un estudio que cifraba en 2 horas la media que los niños españoles dedican a las tareas del colegio después de clase. Para el catedrático José Carlos Núñez, las tareas son una buena herramienta para detectar posibles problemas. Los deberes es la única oportunidad que tiene tu hijo para demostrarle a ese profesor dónde está, en qué punto está, cómo entiende lo que ha estado explicando esa semana o estos días. Y por lo tanto, si el profesor sabe dónde está tu hijo, sabrá cómo ayudarle. El psicólogo Antonio Lavanda es más cauto, cree que solo tienen sentido si están ajustadas a la edad, a los recursos y capacidades de los alumnos y si tienen un objetivo claro. Deberes para que hagan cosas en casa, a lo mejor eso no es el objetivo. El objetivo puede ser afianzar algo, pero eso de, bueno, pues para mañana 10 problemas de matemáticas sin más, es que no sé si tiene mucho sentido eso. Es decir, tiene que haber realmente un objetivo y una propuesta de conseguir pues un afianzamiento en algún área porque se considere necesaria. Es decir, un objetivo claro para mandar deberes. Sin una adaptación adecuada, advierte, pueden acabar derivando en frustración y aumentando la brecha entre alumnos ricos y pobres o entre aquellos con padres con formación y los que solo tienen estudios básicos. En uno de los centros en los que trabajo, yo les insisto que no manden nada para casa. ¿Por qué? Porque no lo van a hacer. Porque hay veces que una niña de 12 o 13 años tiene que cuidar a sus 2 o 3 hermanitos más pequeños porque la mamá está trabajando todo el día, llega muy tarde, el papá pues está o no está. ¿Qué sentido tiene mandar los deberes para que no los haga? Un estudio del Centro de Políticas Económicas de SADE, publicado en 2022, sobre las clases particulares, concluyó que las familias ricas las usan para diferenciarse, perfeccionando idiomas o aprendiendo artes, mientras que las familias más pobres las emplean en no quedarse atrás. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Yo pregunté, pero ¿está muerto mi hijo? Y no me contestaron y escuché el silencio y me estaban diciendo que no iba a salir adelante. Información, miradas. Bueno, la oleada de rebajas constantes estimula el consumo. Mantienen a los consumidores como en un estado de alerta y de disposición para comprar. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Yo creo que a lo mejor deberías comprobar esto. No tanto, hombre, ¿no te has dado cuenta que 3 más 2 son 5? Es que pone un 5. Bueno, pues ya le estoy diciendo eso. No se da cuenta del error. El error es parte del aprendizaje. Dirección, Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.